lo que corresponde a historia, eh, ya habíamos estudiado algunas características de la ciencia histórica, como la historia, su concepto, sus definiciones, su objeto de estudio, eh, mm, y otros aspectos más, también como las disciplinas que ayudan en la investigación histórica. Bien, ahora sí vamos a avanzar con lo que es la historia. ¿Está bien? Pero hay una fase anterior a lo que conocemos como historia. ¿Sí? Esta fase anterior a lo que nosotros conocemos como historia le llamamos prehistoria. ¿Mm? ¿Qué quiere decir prehistoria? Antes de la historia. ¿Mm? Entonces, hablamos de un suceso, lo previo, lo anterior a ese suceso, se le coloca siempre el prefijo pre. Eh, Antes de la vida universitaria decimos preuniversitario, antes de la vida escolar decimos preescolar. ¿Mm? Eh, eh, Cuando vamos a hacer algo decimos nos preparamos. ¿Mm? Y a partir de que, no, de que nos preparamos, hablamos de antesalas, de antes, de algo que se hace previo a. ¿Mm? Vas a la universidad, preuniversitario, porque te estás preparando para la universidad. Preescolar, la vida preescolar anterior a la escolaridad, pero la escolaridad es para todo niño una cosa inexorable que de todas maneras se va a dar. Bien, a esa etapa que no comprende la escolaridad y es anterior se le dice preescolar. Bien, hay una parte anterior a la historia. Dijimos que la historia, en su concepto, decimos que la historia se inicia con la aparición de la escritura. ¿Por qué? Porque la historia la conocemos a través de los libros, de los documentos, principalmente a través de las fuentes escritas. Y si conocemos a la historia a partir de las fuentes escritas, entonces todo aquello que fue anterior a la escritura, anterior a la aparición de la escritura, se le llama prehistoria. Vamos a ver entonces y a compartir pantalla. ¿Mm? Bien, entonces ahí tenemos. ¿Mm? Bien, vamos a subir un poquito y decimos, ¿qué es la prehistoria? Y ahí estoy con el cursor viendo qué es la prehistoria. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos justamente de este cuadro que estoy compartiendo con ustedes a la parte izquierda. Sí, a la parte izquierda. La parte izquierda dice la prehistoria. Dice, es un periodo de la historia estudiado mediante la arqueología. ¿Ya? La arqueología nos permite estudiar la prehistoria. Son construcciones humanas muy antiguas que nos permiten ubicar, bueno, son, por si acaso, la arqueología estudia sucesos, bueno, estudia los monumentos, ¿sí? Estudia las obras, sean estas muebles o inmuebles, es decir, objetos que se pueden movilizar y objetos que no se pueden movilizar. Bien, estos vestigios antiguos los estudia la arqueología. Y gracias a la arqueología conocemos todo aquello que la escritura no nos puede narrar, no nos puede decir, no nos puede poner en evidencia, no registra, mejor dicho, ¿no? Aquello que la escritura no registra, se investiga con las construcciones de objetos muy antiguos. Para eso está la arqueología. Bien, dice, la prehistoria empieza desde la aparición del hombre, por eso dice primeros homínidos, hasta la invención de la escritura. ¿Ya? La historia nace con el hombre. ¿Ya? Desde que aparece el hombre, comienza la historia. Pero esta fase se le dice prehistoria porque no hay una fuente narratológica, una fuente que nos describa cómo fue el pasado, tan precisa como la escritura. Entonces,
Se registra a través de la arqueología, la antropología física, la paleontología, que fue lo anterior a la historia de los primeros seres humanos. Bien, con la aparición del hombre, se inicia con la aparición del hombre y termina con la invención de la escritura. Bien, ¿qué estudia la prehistoria? El proceso de hominización. Es el proceso de cambio que lleva a la formación de los seres humanos. Un señor, Charles Darwin, sostuvo que el hombre desciende del mono. Bien, luego, con estudios antropológicos físicos, arqueológicos, paleontológicos, los científicos determinaron que está bien, el ser humano pertenece a la orden de los primates, pero no era un mono como los monos antropoides de hoy. Es, vamos a decir, a partir de un prosimio, surgen los primates y una rama de los primates se va a desviar, ¿ya? Se va a desviar en monos de diferentes características y en homínidos que se van a transformar en seres humanos. Bien. Entonces, esta hominización estudia los cambios y espero que también ustedes por su cuenta investiguen. Si quieren, lo anotan. Les voy a decir lo siguiente: bipedismo. ¿Qué quiere decir bipedismo? Dos pies. Es decir, la diferencia entre los seres humanos y los monos. Los monos se apoyan en cuatro extremidades, aunque pueden desplazarse en dos, pero permanecen mayormente en sus cuatro extremidades. El hombre se diferencia del mono porque el hombre camina todo el tiempo en dos extremidades. Bipedismo significa que se sostiene sobre sus dos extremidades, sobre sus dos pies. ¿Ya? Bipedismo se sostiene sobre sus dos pies. Desarrolla el cerebro. ¿Ya? Si uno se fija en los primates tienen, se estudia por el cráneo, ¿no? Todo el cráneo. La parte mandibular la tienen más desarrollada y la cavidad craneana la tienen menos desarrollada, los monos. Bien, el homínido va desarrollando y esa cavidad cerebral va aumentando y la parte del maxilar, la parte de la quijada, la parte mandibular se va contrayendo, ¿ya? Entonces, la parte mandibular, la parte del maxilar, se va contrayendo, va disminuyendo de tamaño y va aumentando de tamaño la cavidad torácica. ¿Ya? Así se desarrolla el cerebro humano. O sea, pasa de un cerebro de simio a un cerebro humano. ¿Ustedes han escuchado hablar a los primates? No. Los monos no hablan, los seres humanos sí hablan. Por un proceso lento, estos homínidos, que tampoco hablaban al inicio, van a ir dominando un lenguaje hablado, ¿ya? Esos sonidos que van emitiendo los de bípedos pasan de sonidos guturales a sonidos cada vez más complejos, más detallados, y a partir de ahí desarrollan el lenguaje, el habla, la comunicación. Es decir, no solo emiten sonidos, sino que esos sonidos emiten códigos que permiten entenderse unos a otros y así también desarrollar el pensamiento. Y con desarrollo del pensamiento van teniendo creencias, porque con un cerebro más grande, con la capacidad de comunicarse y sostenido sobre sus dos pies y pudiendo utilizar sus manos, van a tener pensamiento, creencias y van a desarrollar arte. Bien, los homínidos, bueno, los podemos clasificar así. Desde hace 5 millones de años hasta hace 30.000 años. Cuando hablamos de historia, antes de nuestra era, la hablamos de números mayores a números menores. Es descendente, después de Cristo es ascendente. Bueno, pero en términos arqueológicos y en términos paleontológicos, no se dice antes o después de Cristo, sino simplemente antes de nuestra era. Entonces nos basamos en el pasado y a mayor cantidad de años, más antigüedad.
y más cerca el suceso, menor cantidad de años. En tiempos más remotos, hace 5 millones de años, tuvimos los primeros homínidos que se les puede decir homínidos, el Australopithecus, el Homo habilis o hombre hábil, el Homo erectus, y ahí entre el Homo erectus tenemos el Sinanthropus erectus, hombre de Pekín, y el Pithecanthropus erectus, u hombre de Java. Java es una isla de Indonesia. Bien, luego tenemos al hombre de Neandertal, u Homo neanderthalensis, ese surge en Europa, ya hace entre 100.000 y 70.000 años. El Homo erectus es de hace 250.000 años, el Homo habilis, podemos darle una data de 500.000 de años, y el Australopithecus de 500.000 a 800.000 años, y el Australopithecus de 2 millones de años para atrás. ¿Ya? Bien. Luego, después del Neandertal, que es el sapientoide, que es el más cercano al hombre actual, ya surge el Homo cromañón, el hombre de Cromañón, conocido como Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando yo les diga, ¿cuál es el homínido más antiguo? El Australopithecus. ¿Cuál es el hombre hábil dentro de los homínidos? ¿Cuál desarrolló las primeras habilidades manuales? El hombre hábil. ¿Cuál ya caminaba definitivamente en dos extremidades? El Homo erectus. El Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, el primero en tener creencias religiosas, y luego el hombre que va a desarrollar plenamente el pensamiento, el Homo sapiens, hallado por primera vez en Cromañón, Francia, hace más o menos 30.000 años. Ahí termina el proceso de hominización aproximadamente, entre 30.000 a 40.000 años. No es mucho, si uno observa. Hay dos etapas, perdón, hasta tres etapas. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Otros lo dividen en dos grandes etapas, la edad de piedra y la edad de los metales. Bien, aquí en este cuadro simplemente vamos a encontrar esta división entre en la edad de piedra, el paleolítico y el neolítico. Bueno, el paleolítico, que significa piedra antigua, ¿por qué se le llama edad de piedra? Porque el hombre utiliza como herramienta de subsistencia, herramienta de trabajo, la piedra. Es una economía depredadora, no producen, toman lo que encuentran de la naturaleza, no producen ni reproducen nada. Es decir, no conocían la agricultura ni conocían la ganadería. Bien, la otra característica es ser nómadas, nomadismo. ¿Ya? Bien, y ahí vemos nomadismo, es decir, iban de un lugar a otro, de un lugar a otro. Familias extensas, ¿ya? Familias extensas, hordas, ¿ya? Hordas, iban de un lugar a otro, pero siempre estaba la familia como núcleo principal yendo para uno u otro lugar. Entonces, eso se le llama hordas. Bueno, están las creencias mágicas y al final usan la piedra tallada. El aporte cultural del paleolítico es el arte rupestre, que es el arte hecho en las cavernas, en las cuevas. ¿Ya? Son dibujos encontrados en las cuevas por parte de este señor, el paleolítico, o el hombre que utilizó la piedra antigua, piedra tallada. Pero el hombre no se va a quedar ahí, va a pulir la piedra. Y se dan dos cosas. Primero, la revolución neolítica, que constituye el hallazgo de la agricultura. Entonces el hombre descubre la agricultura y a la vez también pule la piedra, y gracias a eso crea sus primeras herramientas para dedicarse a la horticultura y luego a la agricultura completa. Bien, economía productora. ¿Qué hace el neolítico con la revolución del neolítico? Ya no es una economía depredadora, es una economía productora, agricultura y ganadería. Bien,
Sedentarismo, ya no es nómada, es sedentario, se queda en un solo lugar a establecer su vivienda, construye su vivienda y se queda en un lugar. En el otro no, era un nómada que se guarecía en cavernas o dentro de los lechos de los árboles más grandes o en algún lugar que lo protegiera del frío o el calor excesivo, la insolación excesiva. Constituye poblados, ¿no? Constituye aldeas. Usa la piedra pulida, descubre la cerámica, es decir, con el barro y la arcilla, va a hacer vasijas, cántaros y otras cosas más. Cerámica, tejidos, ¿ya? Los tejidos, también elabora su ropa. Ya no se cubre con pieles como en el Paleolítico, sino se cubre con tejidos. Arte rupestre neolítico, que es un arte más desarrollado que el Paleolítico. Bien. Entonces, vamos ahora sí a la edad de los metales. La edad de los metales, aparece el comercio, el intercambio, porque hay el excedente de producción, es decir, el hombre produce más de lo que puede consumir y lo intercambia. Poblados amurallados, entonces constituyen viviendas que las van cercando para protegerse de otros pobladores hostiles o también de animales salvajes, etcétera, etcétera. Jerarquización social, aparecen las clases sociales. Trabajo del metal, hay una era del cobre, hay una era del bronce y hay una era del hierro. Es decir, ¿qué diferencia la edad de metales? Los metales que predominan. En un principio el hombre utilizó el cobre porque era el metal que se hallaba con cierta facilidad y se podía manejar con más facilidad. Pero este metal, el cobre, no era tan dúctil y menos aún tan resistente ni tan maleable. Entonces, para manejar mejor el metal y para construir herramientas más consistentes, mezcló el cobre y el estaño y pasó a la edad del bronce. Y la edad del bronce ya el hombre pasa a la edad del hierro. Entonces, como el hombre ya crea la fundición, haya los componentes que constituyen el hierro y desarrolla no solo herramientas, sino también armas, porque el hierro es un metal que idóneo para la construcción de armas, y así se crean los primeros ejércitos. Muy bien, ya hemos visto cómo se va a desarrollar la prehistoria, y es que al final de la edad de los metales surge la escritura. Por eso es que ahí es donde se queda esta prehistoria. Bien, entonces nosotros vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver otras características de este tiempo. Entonces vamos a ver cómo se divide la prehistoria. Breve nomás, prehistoria, paleolítico. Bien, está el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Eso quiere decir que este hombre de la piedra antigua, este hombre que va a utilizar la piedra por primera vez, va a tener también su periodo de evolución. En el paleolítico inferior se habla de 3 millones a 10.000 años. No en todo el mundo. La evolución cultural humana va a ser igual. En algunos se va a desarrollar mejor que en otros lugares y con más prontitud, vamos a decir así. De 3 millones a 10.000 años. Hominización. Australopithecus, habilis, erectus y antecesor. Es decir, el sapientoide o el primer Homo habilis, perdón, el primer Homo sapien, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, antecesor se refiere al Neandertal y al Cromañón. Control y producción del fuego.
ya el Paleolítico inferior logra dominar el fuego. No lo descubre porque el fuego ha existido siempre. El hombre por primera vez utiliza el fuego en el Paleolítico inferior. Evolución lítica, es decir, ya crea sus herramientas de piedra, bastante rudimentarias, pero las crea. Expansión a África, Asia y Europa. Son los tres continentes donde la especie humana se va a concentrar. Luego ya se irá desplazando a otros continentes como América y Oceanía. Luego llega el Paleolítico Medio y ya hay entierros, ya sepultan a sus muertos, ya hay prácticas religiosas, y ahí vemos a los neandertal, como les dije, y la evolución de la industria lítica. Ya los neandertal no solamente empleaban la piedra, sino también la madera y los huesos. ¿Ya? Entonces, en el neandertal hay una evolución. El paleolítico medio viene a ser el neandertal. Luego viene el paleolítico superior, donde ya el hombre está formado. Ahí está el hombre cromañón. El Homo sapiens, especialización de la industria lítica con el uso de la piedra pulida, manifestaciones artísticas, expansión por América y Oceanía. Es decir, ya cuando el hombre estaba completamente evolucionado, comienza a expandirse por América y Oceanía. ¿Ya? Luego vamos a ver las teorías del poblamiento de América. Luego viene el Neolítico, y comienza en Oriente Próximo, es decir, en el Medio Oriente, descubren la agricultura y la ganadería, primeras poblaciones sedentarias, ya se da el sedentarismo y la agricultura y la ganadería. Es decir, cuando llegan a América, pasan directamente del Paleolítico superior al Neolítico. En cambio, en Europa, Asia y África empiezan desde el Paleolítico inferior. Luego ustedes tienen la edad de los metales. Se inicia con la edad del cobre, pero si consignamos un metal más usado, mejor logrado, el bronce, 6.000 años, uso del cobre, aleación cobre más extraño, que da el bronce, comienza a aparecer la escritura. Le da el hierro para fabricar armas y herramientas. Es un mejor elemento. La escritura sigue apareciendo en algunos pueblos y comienza la historia. Es decir, comienza la historia en donde se inicia la cultura en el Medio Oriente y también en Europa, principalmente en el Mediterráneo europeo. ¿Ya? En el Mediterráneo europeo. Europa, la zona mediterránea, mediterránea este y el Medio Oriente, y así también el norte de África. Son las zonas donde comienza la historia porque llegan a esta llamada Edad del Hierro. Bien. Entonces, dejamos de compartir y vamos directamente con otra imagen. ¿Ya? Bien, entonces vamos a compartir la imagen y ahí tenemos, a ver chicos, la prehistoria. La ciencia que estudia con mayor incidencia la prehistoria es la arqueología, aquella ciencia que estudia los vestigios y construcciones muy remotas, muy antiguas. Bien, se produce el proceso de hominización, que es el proceso de transformación y cambio en los seres humanos. ¿Ya? Es decir, la hominización es el cambio que da lugar a esa transformación del homínido en ser humano. ¿Ya? Entonces, el humano pasa a ser de un prosimio a un ser humano gracias a ese proceso de hominización. Es decir, cómo nos hemos constituido desde el primer homínido hasta hoy, es decir, hasta completar la forma humana, se le llama el proceso de hominización. Especies, ya lo dijimos antes, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. ¿Ya? Ahí tienen ustedes. Así va. Primero es el Australopithecus, luego el Homo habilis, luego el Homo erectus, luego el Homo neanderthalensis y finalmente el Homo sapiens, hallado en Cromañón. A ver, el Homo neanderthalensis, porque fue hallado en Neandertal, Alemania,
Y el Homo sapiens también, que le llaman Cromañón porque fue hallado en Cromañón, Francia. Bien, logros en este proceso de hominización. Los logros en este proceso de hominización es el bipedismo, es decir, poder caminar en dos extremidades, en dos pies. La fabricación de instrumentos, me refiero no a instrumentos musicales, sino herramientas, básicamente herramientas para el trabajo, instrumentos para el trabajo, con la piedra, el dominio del fuego, las primeras creencias religiosas, el arte rupestre, la sensibilidad, también la manifiesta el ser humano desde sus orígenes, el lenguaje. Ya le dije, el hombre va cambiando, va desarrollando sus cuerdas vocales, todo el sistema estomatológico, me refiero a la boca, totalmente la boca, y lo que también refiere a la faringe, va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va emitiendo cada vez sonidos más complejos y con ello se va creando el lenguaje, el habla y por ende el lenguaje. Y también está el desarrollo del cerebro. La cavidad craneana va creciendo. El Australopithecus tenía, vamos a decir, el cráneo pequeño y el resto de los... A ver, vamos a... ¿Cómo lo podemos ver? De aquí les voy a decir cómo más o menos tenían el cráneo los antiguos pobladores. Pero sí podíamos explicar, ¿no? Esto es el cráneo. A ver, eh, imagínense ustedes su cráneo, se pueden tocar el cráneo, se tocan el cráneo y también se tocan la quijada. Bueno, el Australopithecus tenía una quijada grande, pronunciada y un cráneo pequeño, ¿ya? Y este cráneo en el Homo habilis fue creciendo y en el Homo erectus aún más. El cráneo en la parte de la caja de la bóveda craneal va a crecer aún más y la quijada va a ir disminuyendo de tamaño. En el Homo neanderthalensis también, hasta que el Homo sapiens adquiere una cavidad craneana similar a la actual, o como la actual. Es decir, hay un crecimiento de la cavidad craneana y por ende del cerebro. Es decir, el Australopithecus tenía el cerebro más pequeño, el Homo habilis tenía el cerebro más grande que el Australopithecus, pero más pequeño que el Homo erectus, y el Homo erectus tenía el cerebro más grande que el Homo habilis. El Homo erectus tenía el cerebro más pequeño que el Homo neandertal o el hombre de Neandertal, pero el hombre de Neandertal tenía el cerebro más grande que el Homo erectus. Y luego viene el hombre de Cro-Magnon, Homo sapiens, que tenía el cerebro más grande que el hombre de Neandertal. Es decir, van de pequeño a grande. Hay un proceso de crecimiento del cerebro, de uno a otro. ¿Ya? El cerebro va creciendo. El Australopithecus más pequeño, el habilis va creciendo, el Homo erectus va creciendo aún más. El neandertalensis tenía el cerebro más grande que el erectus, pero el que tenía el cerebro más grande que todos era el Homo sapiens, o el hombre sabio. Eso significa Homo sapiens, hombre sabio. Logros, ya los dijimos antes, ¿no? Aquí ustedes ven, porque quería hablar desde el desarrollo del cerebro. Y en etapas, el tiempo paleolítico con dos características, la caza y la recolección y el nomadismo, es decir, la transhumancia, el nomadismo, el hombre es nómada, va de un lugar a otro, no fija residencia ni vivienda en un solo lugar, sino va por donde puede ocupar un espacio y protegerse y guarecerse, y solo se dedica a la caza y la recolección, no conoce la agricultura ni la ganadería, no es paleolítico. Pero en el paleolítico ya conoce la agricultura y la crianza de animales y los hace reproducirse y los alimenta y así por el estilo. Y además es sedentario, vive en un solo lugar. Después venimos con la edad de los metales, el desarrollo de la metalurgia. Deja el hombre a un lado la piedra para, eh, para hacer herramientas más eficaces con el uso del metal. Y el hombre además va poblando aldeas que se van a constituir en ciudades. ¿Ya? Y así ya va a terminar la prehistoria. Bien, como pueden ver, este camino maravilloso de la prehistoria, del origen del hombre, va tomando esa
característica. Vamos a ver ahora si podemos ver algo. Ya para que ustedes puedan entretenerse un poco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Pueden ver acá, ¿verdad? Los cráneos, ¿sí? A ver, ¿los están viendo? Sí se ve, profesor. Sí, bien. Los cráneos. El Australopithecus, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Miren el tamaño del cráneo con el maxilar, con la quijada. Tremenda quijada y la bóveda craneal pequeña, pero comparada a otros animales será más grande. Homo erectus, 750.000 años. Miren, el Australopithecus hace 3 a 2 millones de años y es más todavía, ¿no? El Homo erectus, 750.000 años. Y ahí tienen un cráneo aún más pequeño. Perdón, ya un cráneo más grande, el Homo erectus, que el Australopithecus. Bien, el Australopithecus, este cráneo pequeño, va creciendo con el Homo erectus. Con el Homo neandertal todavía hay un crecimiento mayor del cráneo, por lo tanto del cerebro. El cerebro va evolucionando y por eso se va disminuyendo el tamaño del hueso maxilar y va creciendo la bóveda craneal hasta tener el tamaño actual, con el Homo sapiens desde hace 40.000 años hasta hoy. Ustedes pueden ver, ¿no? Bien, y así por el estilo. A ver, ¿podemos ver más? Sí, probablemente. Bien. Y así también, vean ustedes. Ahí pueden ver, ¿no? El Australopithecus o afarensis, miren el tamaño del cráneo, pequeño. El Homo habilis tiene más cráneo. El Homo erectus aún más y el Homo sapiens todavía más. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver nosotros una gran diferencia. Muy bien. Y creo que a ver, vamos a ver si queda algo de tiempo. Sí, si hay tiempo, podemos ver lo siguiente. A ver. Eh, y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Ahí pueden ver la bóveda craneal. Este es un cráneo, imagínense, verdadero, legítimo. ¿Ya? Ya está petrificado, porque estamos hablando de un cráneo que tiene más de 2 millones de años, entre 2 a 3 millones de años. Imagínense, de este cráneo. ¿Ya? Y miren el maxilar enorme, ¿no? Y tiene colmillos. ¿Ya? El hombre, bueno, a estos dientes se les llama caninos, ya el hombre no tiene colmillos, ya los perdió. Pero pueden ver, ¿no?
Este se trata de un homínido. No, bueno, esto solo lo pueden hallar con mucho estudio y mucha búsqueda los paleontólogos y bueno, los antropólogos físicos ya lo revisan, pero los paleontólogos hacen un trabajo y los arqueólogos también bueno, aunque los arqueólogos trabajan más monumentos, esto ya lo hace un paleontólogo. Están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces ahí profesor. tenemos comparación entre los rasgos craneales del hombre moderno y el neandertal. Este es el neandertal, que pueden ver que tiene la cavidad craneana más chica, ya no tiene colmillos, pueden ver ustedes que tienen dientes semejantes a los de los seres humanos, la nariz semejante al del ser humano y un cerebro desarrollado, pero no tan desarrollado como el Homo sapiens, el hombre actual. Ahí van a ver una comparación, ¿no? Forma del cráneo, el arco superior es más grande, o por lo menos más voluminoso, más acentuado en el neandertal que en el ser humano. La forma del cráneo de frente, ¿ya? Ustedes pueden ver la diferencia acá. Más amplio es el del hombre actual. Proyección del hueso nasal, más tosco el hombre de Neandertal. Ángulo del pómulo, diferente, menos complejo y estético que el hombre actual. La barbilla, más pequeña, mejor formada en el Homo sapiens. Y el contorno occipital, ¿ya? Más redondeado el del hombre actual. Así podemos ver nosotros, ¿no? De una manera interesante cómo se ve esto. Vamos a ver la vida del paleolítico en imágenes. ¿Eh? Bien, podemos ver la vida del paleolítico en imágenes. Ustedes han visto la película del hielo, perdón, la película de la era del hielo. Ahí estamos hablando de un proceso de hominización ya prácticamente concluido. Es la era de las glaciaciones. También tienen que ver con la evolución humana. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no? Este es un hombre del Paleolítico tallando la piedra. Bueno, usó el sílex primero, luego la obsidiana, piedras muy consistentes y que también se podían tallar, es decir, las podían ir partiendo, dando forma, y una vez que se da eso, así nomás no se partían. O sea, piedras que les hallaban su punto, les daban forma, las quebraban, las pulían, pero una vez que estas piedras pasaban por eso, ya no, ya no podían ser moldeadas. Y les dan ahí, ¿no? En forma siempre de cuchillos cortantes y contundentes para moldear la piedra, y con eso también les servía para cortar la carne, para poder también para los vegetales, ¿no?
también bueno, imagínate un coco no lo abrirías con las manos, pero sí con una piedra. Y así por el estilo, ¿no? Hay cosas que ya no se podían hacer con las manos, e incluso las primeras flechas eran con piedras, y las primeras lanzas también con piedras cortantes, que actuaban como si fueran cuchillos. Ya los batanes eran para moler los granos, que eran piedras también a las que se les daba forma, y así por el estilo, ¿no? Muy interesante cómo aprovechaban la piedra para hacer sus herramientas. Y esta imagen, ¿qué más? Habla por sí misma. Bien. Bueno, y así vamos a ver cuán importante es conocer el hombre de estos tiempos, ¿no? Cuán importante es. Y ahí tenemos, ¿no? Las diferencias. El paleolítico, el fuego, el uso de la piedra, ¿no? Ahí está. Eh, el arte rupestre, como ustedes pueden ver, hasta que a alguien se le ocurrió poner una semillita, ¿no? Y cambiar la historia. Una semillita en la tierra y cambiar la historia. Y ahí pueden ver ustedes, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver ahí. Ganadero, agricultor y sedentario. Ya no vive en una caverna, sino vive en una vivienda. ¿Ya? Vive en una vivienda. Y luego la de los metales. Ahí pueden ver ustedes. Construcciones, crianza de animales, ya usan ropa, pueden ver ustedes, usan ropa, crían animales, tienen construcciones más complejas, templos, y es obvio que utilizan ya las herramientas de metal, gracias a la aparición de la metalurgia. Bien, ahí tienen una idea de cómo diferenciar estas etapas. Bien, entonces vamos nosotros a ver una vez más. Vamos a ver una vez más el hombre del paleolítico, el fuego, el uso del fuego. Hay una persona que está encargada del fuego para usarlo, incluso para, para los alimentos. Eh, poco a poco, poco a poco va usando ya el fuego hasta usarlo para los alimentos. Pueden ver acá también el uso de la piedra, como va tallando la piedra. Están en una caverna y aquí alguien está haciendo arte rupestre. ¿Eh? Ahí pueden ver. Luego el neolítico, ya les dije, crían animales, desarrollan agricultura y ahí hay una casita. Ya viven en una casa de manera sedentaria, en un determinado lugar. Y acá una vida más compleja, vestidos con ropa, crían animales en mayor cantidad, hay una ganadería intensiva, pueden ver ahí casas mejor construidas, hasta templos, en la edad de los metales. Esto nos habla de la evolución humana, y por eso en la prehistoria se identifican dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se divide en dos, paleolítico y neolítico.
primeramente vamos a ver un cuadro comparativo de la edad de piedra. Por si acaso, paleolítico y neolítico, la edad de piedra. Vamos a ver por qué. Bien, compartimos imagen entonces. La diferencia, bueno, ¿por qué lítico? Lítico porque litos viene de litos, que significa piedra. Bien, lítico, hablamos del hombre de piedra, el lítico. Paleolítico, que es muy antiguo, ¿no? El hombre de la piedra antigua, el hombre de piedra antiguo y el hombre de piedra nuevo, neolítico. ¿Ya? ¿Cuál fue su forma de vida? El paleolítico fue nómada, trashumante, iba de un lugar a otro. Mientras que el neolítico estableció residencia, construyó viviendas. Esa es la diferencia entre el neolítico y el paleolítico. El paleolítico vivía en cuevas y algunas cabañas improvisadas, mientras que el neolítico vivía en aldeas, en viviendas y constituían aldeas. El paleolítico se dedicaba a la caza, la pesca y recolección de frutos, mientras que el neolítico ya ejercía la agricultura y la ganadería. El paleolítico usaba la piedra tallada y el hueso, mientras que el neolítico la piedra pulida y barro para construir lo que conocemos como cerámica, ceramios, vasos, vasijas, cántaros, bueno, no sé si decir maceteros, eso es más reciente, pero sí vasijas, vasos, cántaros, garrafas, etcétera. El paleolítico, grandes avances, el dominio del fuego. El neolítico, los tejidos. Ya no se vestían solo con pieles, usaban ya tejidos de algodón, básicamente, ¿no? Manejaban el tema del algodón. Expresiones artísticas, pinturas de animales en cuevas, mientras que el neolítico en las mismas cuevas pintaban escenas esquemáticas, ¿ya? Entonces, cuando veían ustedes pinturas de animales en cuevas, entonces es paleolítico. Pero cuando ven escenas cotidianas, escenas más elaboradas, entonces estamos hablando del neolítico. Bien, creo que hasta aquí, si hay alguna pregunta, por favor. De lo contrario, bueno, vamos a simplemente tener que terminar con la clase. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta? Ya. A ver, por favor. Todo claro, sí, entendido la clase. Ya, muy bien. Ahora sí, repasen, por favor. Se les ha enviado trabajos y luego también se les va a mandar algunas actividades, ¿ya? De evaluación. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Muy bien.